Este es el cuarto estudio de la serie Geoeconomía. Recomendamos ver los anteriores estudios y también te recordamos que constantemente subimos nuevo material a este canal, así que suscríbete y no olvides activar la campana de notificaciones para que sepas cuando tenemos nuevo material para ti. Hasta este momento, hemos llegado a un punto en que hemos aprendido que el deseo eterno de Satanás es gobernar la creación de Dios, pero para poderlo lograr necesita controlar el dinero del mundo. Este control que ya está ejerciendo le permitirá posicionar 10 bloques de poder en el mundo, un nuevo orden mundial, para, por medio de ellos, impulsar un único gobierno mundial que estará encabezado por el anticristo. Todos los seres humanos le hemos ayudado a lograr esta concentración de poder porque nos hemos prestado a utilizar el dinero fiduciario que no tiene respaldo para crear deuda. De esta manera, endeudándonos, ayudamos a que nuestra riqueza pase a las manos de quien el diablo desea. Y pronto, esto culminará con una gran crisis que viene. ¿Cómo se ha formado esta crisis y en qué punto está? Lo veremos en este estudio. Antes de iniciar, es importante entender a profundidad algo que se señaló anteriormente. Toda crisis comercial, debe quedarnos clara, es provocada intencionalmente, porque cuando sucede una crisis, sucede una transferencia de riqueza. El dinero que alguien pierde va a parar a las manos de alguien más. Así que, esta es la forma en la que Satanás, a través de toda la historia, ha ido entregando el dinero del mundo en las manos de quienes impulsarán su nuevo orden mundial. La gran crisis que viene inició cuando se formó el presente imperio económico que está a punto de caer. Esa será la crisis que está por llegar. Una crisis económica que nos debe quedar claro será como jamás el mundo había conocido otra antes. La gran crisis que viene nace con la creación de los bancos centrales de Suecia e Inglaterra como bancos privados con permiso para imprimir papel moneda. Con esto se tomó control de Europa, que en estos momentos ya es movida por los intereses de los amos del dinero. A la formación de los Estados Unidos se intentó desde Europa que también se formara en este país un banco central, pero esto fue evitado muchas veces. Uno de los puntos más complicados en esta intención de crear lo que vamos a llamar el imperio del dólar se vivió con el presidente Andrew Jackson, que se enfrentó a los banqueros evitando que crearan un banco central. Jackson sufrió un atentado del que sobrevivió y, cuando le preguntaron cuál había sido su mayor aportación política, él sin dudar afirmó: "Yo maté a la banca". Sin embargo, el presidente Woodrow Wilson firma la orden ejecutiva para la creación del Banco Central en Estados Unidos, que a partir de entonces se llama Reserva Federal. Esto sucedió el 23 de diciembre de 1903 en condiciones muy sospechosas, así que, a partir de esa fecha, los principales países del mundo empezaron a endeudarse con quien realmente crea el dinero. Wilson murió afirmando que su decisión fue la mayor traición que pudo cometerse contra la población de los Estados Unidos. Veamos a continuación una gráfica donde se muestra una relación entre la impresión de dólares en Estados Unidos contra la tenencia de oro. Observemos el desbalance, es impresionante. A continuación vamos a proyectar la gráfica anterior agregando la referencia de la deuda, donde nos vamos a poder dar cuenta que la deuda está a un nivel infinitamente más alto que incluso la emisión del propio papel moneda y, por supuesto, de la tenencia de oro. Esta es la crisis que viene, la crisis de la deuda. Después de crear el imperio del dólar, el siguiente paso era volverlo poderoso. Para esto se fabricaron 2 guerras mundiales centradas en Europa, para poder crear crisis en este bloque y así transferir la riqueza de Europa a las manos de los verdaderos amos del mundo. Con esto se dejó libre el camino para el empoderamiento del imperio del dólar. Queremos dejar claro que al decir imperio del dólar no nos referimos a los Estados Unidos, sino
a todos los países que usan el dólar como moneda de comercio, obviamente encabezados por los Estados Unidos. En plena Segunda Guerra Mundial, cuando todos estaban más preocupados por derrotar a los alemanes, se llevaron a cabo los acuerdos de Bretton Woods, que fueron unas reuniones monetarias y financieras celebradas por las Naciones Unidas entre el 1 y el 21 de julio de 1944. Los tres resultados más importantes de los acuerdos de Bretton Woods fueron: 1. La formación del Banco Mundial; 2. La formación del Fondo Monetario Internacional; 3. La aceptación del dólar como moneda internacional de intercambio. Esto significó que, a partir de esta fecha, el dólar se convirtió en la moneda del mundo, lo que significa que todo país adherido a los acuerdos de Bretton Woods, todo país que firmó los acuerdos de Bretton Woods, se obligaban a tener no solo oro como reserva, sino que también tenían que tener dólares. Entonces, todos los países tuvieron que comprar dólares. ¿A quién? A los Estados Unidos. Esto hizo que el valor de los dólares aumentara y esto hizo que la economía de los Estados Unidos se volviera la economía más poderosa del mundo, lo que convirtió a los Estados Unidos en un país riquísimo que gozó de condiciones de prosperidad económica como nunca se habían visto. Los países firmantes de los acuerdos de Bretton Woods sabían que estaban convirtiendo a los Estados Unidos en el país más rico del mundo, así que la única condición que le pusieron a este país fue que debían de tener en oro las reservas suficientes para respaldar cada billete que imprimieran. Pero obviamente los verdaderos amos del mundo sabían que una condición de tal prosperidad iba a encender la avaricia y el consumismo de los estadounidenses, quienes empezarían a inflar la burbuja de la deuda, comprando más cosas de las que pudieran pagar. Y esta burbuja de deuda tiene décadas que está creciendo, así que el plan de los verdaderos amos del mundo ha funcionado. Así, llegamos al siguiente evento importante en la vida del hoy agonizante imperio del dólar. El domingo 15 de agosto de 1971, Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, anunció que este país dejaba los acuerdos de Bretton Woods. ¿Por qué lo hizo? Simple, porque ya estaban en circulación más dólares de los que podían ser respaldados en oro. Así que, para poder seguir manteniendo el desenfrenado consumismo de los estadounidenses y no devaluar la moneda, dejar los acuerdos de Bretton Woods, era urgente que los Estados Unidos lo hicieran. Así que, a partir de ese momento, se acabó el impedimento para poder seguir imprimiendo más papel sin respaldo y así poder tener acceso a más recursos que en realidad no han tenido ni tendrán valor alguno. Entre otras cosas, los Estados Unidos usaron esos nuevos recursos para pagar la guerra de Vietnam. Veamos ahora una gráfica donde podemos darnos cuenta cómo es precisamente en esta fecha, cuando Estados Unidos abandona los acuerdos de Bretton Woods, cuando la agonía del dólar se acrecentó. En esta gráfica podemos darnos cuenta la gran desproporción a la fecha mencionada, 1971, entre las reservas de oro y los compromisos comerciales de pago que los Estados Unidos tenían. Ahora veamos un billete de $100 antes de Nixon, donde podemos ver la leyenda del compromiso de pagar el equivalente de $100 en oro. Por supuesto, los billetes de $100 actuales ya no tienen esa leyenda, porque ya dejaron de estar respaldados. A partir de ese momento, la burbuja de deuda comenzó a crecer a un paso acelerado. No falta mucho antes de que la burbuja estalle. Algunos datos: en 1917, aparentemente se cree por cifras oficiales que los Estados Unidos tenían 20,000 toneladas de oro en reserva. Para 2017, según cifras oficiales, solo tienen 8,000 toneladas de oro en reserva. Y decimos aparentemente porque no hay nadie que haya podido ver físicamente el oro y que haya podido contar esas reservas para poder afirmar que realmente esto es así.
Siguiente dato, el 3 de febrero de 2017 el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para poder quitar regulaciones a los bancos, lo que les impedía que ellos lucraran con el dinero de los ahorradores, regulaciones que les fueron impuestas por Barack Obama. Así que ahora en la banca de los Estados Unidos nuevamente se está volviendo a lucrar con dinero que no existe para hacer crecer más la burbuja de la deuda. Siguiente dato, por si esto fuera poco, el mismo gobierno de Donald Trump redujo los impuestos a los más ricos del país. Incluso los 400 más ricos de los Estados Unidos le enviaron una carta al Congreso de ese país pidiendo que no bajaran los impuestos, porque eso iba a causar una desproporción en la repartición de la riqueza, porque los iba a hacer más ricos y a la gente de clase media y baja los iba a hacer más pobres. La carta finalmente fue desestimada y ahora la gente más pobre en los Estados Unidos ha visto cómo el dinero de sus pensiones se ha evaporado, entre otras cosas, y esto no parece detenerse. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está facilitando la llegada del nuevo orden mundial? Sin lugar a dudas, las familias más ricas del mundo, que tienen sus inversiones en prácticamente todo lo que se compra o se vende en este planeta. A continuación, una lista de ellas. Familia Rothschild, fortuna estimada en 600 billones. 2. Familia Rockefeller, fortuna estimada en 500 billones. 3. Familia Morgan, fortuna estimada en 490 billones de dólares. 4. Familia Warburg, fortuna estimada en 470 billones de dólares. 5. Familia Moses, fortuna estimada en 465 billones de dólares. 6. Familia Kunlop, fortuna estimada en 440 billones de dólares. Y finalmente 7. Familia Lazar, fortuna estimada en 415 billones de dólares. Para poder tener una verdadera idea del tamaño de estas fortunas, comparémoslo con esto. En el 2017, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos fue de 19 billones. 19 billones. Cada una de estas familias ricas podrían comprar a los Estados Unidos ni siquiera 10 veces, ni siquiera 20 veces, ni siquiera 30 veces. Podrían comprar a los Estados Unidos muchas veces más con la fortuna que ellos tienen. Más datos que nos muestran lo que está sucediendo en el mundo. Estados Unidos. En 2012, Bloomberg.com publicó que los costos de los estudios universitarios en este país desde el 2001 aumentaron un 57%, mientras que los salarios disminuyeron un 7%. ¿Esto qué significa? Que los estudiantes que en los Estados Unidos tienen que pedir préstamos bancarios para poder pagar su universidad no van a poder pagar esos préstamos porque crecen más los intereses y crece más la deuda por esos préstamos que lo que ellos perciben. Esto va a llegar a un punto en que va a hacer que sea incosteable el pagar esos préstamos estudiantiles. ¿Por ahí va a explotar la burbuja de la deuda? Posiblemente. Inglaterra. En 2012, Jan Scholes de realesser.co.uk declaró que de 1997 a la fecha, la libra esterlina perdió el 90% de su valor y que Inglaterra es el país con el menor índice de reservas de oro en el mundo por habitante. Más de la mitad del oro de Inglaterra fue vendido en subastas sucesivas entre 1992 y 2002. España. En mayo del 2012, el sitio yanisvaroufakis.eu publicó la terrible situación económica en España alimentada por lo siguiente. El Banco Central Español le está prestando a los banqueros dinero con el 1% de interés. Los banqueros le prestan el dinero al gobierno con el 6% y el gobierno inyecta dinero con el 6% a los mismos bancos que le prestan dinero para poderlos ayudar a sostenerse. Este es un ejemplo más de la política que han usado los amos del dinero para empobrecer al mundo, pagar deuda con deuda. Grecia. Hacia el 2012 el 24% de la población de este país vive por debajo del nivel de pobreza, cuando, a cambio, gastan enormes cantidades en armamento. ¿Para defenderse de quién? De nadie.
Lo que pasa es que los dueños del mundo tienen intereses en las empresas que fabrican armas y simplemente quieren seguirse enriqueciendo. Estados Unidos, septiembre de 2017, por primera vez en la historia, la deuda de los Estados Unidos ha superado su capacidad de producción, o sea, ya debe más de lo que produce, y esto no va a detenerse. ¿Cuál es la solución que ellos están queriendo aplicar? Ya lo sabemos, imprimir más dinero para sostenerse, pero ya nos quedó claro que cuando pagamos deuda con deuda, lo único que hacemos es crecer una burbuja. China. Hablando de poder computacional que es vital para el nuevo orden mundial que viene, en China al 2017 se sabe, se encuentran las dos supercomputadoras más rápidas del planeta. Además, tiene 202 de las 500 más veloces, mientras que la supercomputadora más rápida de los Estados Unidos ocupa apenas el quinto lugar y en ese país solamente hay 144 de las 500 más veloces. China se está preparando para el dinero digital mundial y su control. Estados Unidos. Después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos ha gastado 5.6 billones de dólares en guerras, lo que ha significado que, solo hablando de estas guerras, cada ciudadano que paga impuestos en ese país debe $23,000 que está pagando, como con impuestos y con la disminución de salarios. La más grande crisis económica de la historia está por llegar. Durante los últimos 40 años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, esta crisis se ha mostrado más claramente, porque en este periodo de tiempo ha sucedido lo siguiente: los verdaderos amos del mundo nos han inundado con dinero sin respaldo, a los más bajos intereses, y todos hemos disfrutado la fiesta de la deuda. Después, ellos simplemente nos suben los intereses para ahora tomar nuestra riqueza, tiempo, trabajo y libertad, para que entonces nosotros vivamos únicamente para pagarles a ellos, para estar esclavizados con ellos, que son los mismos que nos vendieron lo que nos esclaviza. Interesante esquema. Así es como se empobrece al mundo. El objetivo final, diríamos que es desaparecer la clase media en el mundo, creando una monstruosamente gigantesca clase pobre con una infinitamente pequeña clase hiperrica, para que así los hiperricos nos controlen en todos los sentidos y nosotros dependamos de ellos. Esto ya está sucediendo. La mayoría de los seres humanos somos únicamente títeres, donde creemos lo que ellos nos hacen creer a través de noticias que ellos fabrican y a donde hacemos lo que ellos quieren que hagamos. Más datos. Inglaterra. En el 2012 se advertía que este país enfrentaba un agujero financiero de más de 60,000 millones de libras esterlinas. Desde esa fecha, el agujero no ha parado de crecer. ¿Por qué? Lo adivinaste. Porque en Inglaterra también han estado imprimiendo más papeles sin respaldo, pagando deuda con más deuda. India. En una reunión en 2015, los líderes que conforman el BRICS, los 5 países cuya economía crece más, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se pronunciaron por condenar los ataques de los Estados Unidos a Siria y a Irán, además de que hablaron de la posible creación de un banco central para que estos países puedan comerciar en sus propias monedas sin usar el dólar. En el grupo de los BRICS, ¿ya están preparados para la crisis que viene? Estados Unidos, diciembre del 2017, se anuncia que el relator de la ONU ha recorrido los Estados Unidos para dar un reporte sobre la contundente pobreza extrema que hay en este país, y lo que ha encontrado el relator de la ONU ha sido escandaloso. La pobreza extrema en los Estados Unidos crece a un ritmo insostenible, lo que demuestra que el plan de los amos del mundo ya funcionó. Primero empobrecieron a los países pobres y ahora ya están terminando de empobrecer a los países ricos. China. El portal cnbc.com en 2012 hace eco de un reporte que advierte que en China en 2003 el Producto Interno Bruto de este país era 8 veces menor que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, mientras que en el 2012 ya el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es únicamente 3 veces más grande que el de China. Por cierto, veamos las siguientes gráficas porque algo está pasando en China.
En esta primer gráfica podemos ver cómo China ha dejado, línea roja, de comprar los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, la deuda, y por el contrario, línea amarilla, mejor ha usado ese dinero para comprar oro. ¿China acaso se está preparando para la inminente caída del imperio del dólar? Vamos a otra gráfica más relacionada con la anterior, donde podemos ver el aumento de la compra de oro en China y los canales o vías por medio de los cuales China ha adquirido ese oro. Un dato más acerca de China. Veamos en el siguiente gráfico a qué países China les compra petróleo y nos daremos cuenta que cada uno de esos países son países que ya juegan fuera del control del imperio del dólar, lo que significa que China no está obligada a pagarles a esos países en dólares. Al parecer, los chinos ya saben que el imperio del dólar está por caer. La siguiente gráfica es interesante. En este mapa mundial, usando para ello el signo del dólar, podemos darnos cuenta qué países ya no comercian en dólares, lo que demuestra que ya en más de la mitad del planeta ya no se usan los dólares en actividades comerciales, lo que significa que en muchos países y en muchos lugares del mundo se están preparando para la caída del dólar. Vamos a unos datos más, donde podemos darnos cuenta que muchos países y personas en el mundo se están preparando para algo, mientras nosotros parece que solo observamos. También debemos prepararnos. Al 2017, el estado norteamericano de Utah ya acepta el oro como moneda de circulación, mientras que otros países, especialmente orientales, como ya vimos, están acumulando oro, mientras que otros están repatriando su oro que estaba en reservas en los Estados Unidos. Por ejemplo, en 2017, en diciembre de ese mismo año, Alemania concluyó la repatriación de su oro desde los Estados Unidos, así que ya no hay oro alemán en los Estados Unidos. Países árabes como Irán ya venden su petróleo en euros, mientras que Zambia, país de África, encarcela a las personas que usan dólares. Y aquí abrimos un espacio al Bitcoin y a otras criptomonedas. Las criptomonedas son monedas digitales, no físicas. No tenemos un papel que respalda nuestra posesión de alguna o algunas de ellas. Lo único que respalda las criptomonedas es la confianza de los usuarios de que esas criptomonedas pueden ser aceptadas. Pero recordemos, lo mismo pasa con cualquier moneda del mundo, así que las criptomonedas están en igualdad de condiciones con cualquier otra moneda del mundo, pero tienen una ventaja: no dependen de ningún banco central, lo que significa que están libres de deuda y empiezan a utilizarse para comprar y vender en internet, y no dudemos que muy pronto se usarán en todas las áreas del comercio. Ahora bien, tenemos que entender que si las criptomonedas funcionan es porque basan su operación en lo que se conoce como cadena de bloques, que no es otra cosa más que la creación y administración de códigos de internet, para lo cual se necesita mucho poder computacional, con lo cual es posible saber dónde se encuentra cada fracción de criptomoneda en el mundo, quién es su propietario, hacia quién se ha enviado la criptomoneda, quién la ha recibido o de dónde yo la he recibido. Con esto, el rompecabezas se armaría. Pareciera que muchos países del mundo están desarrollando poder computacional para dar respaldo a la nueva generación de monedas, donde ya podremos comerciarlo todo a través de internet. Pensémoslo bien, todos los usuarios le ofrecemos a los verdaderos amos del mundo a través de nuestros celulares una forma increíblemente fácil de que sepan dónde estamos, qué hemos comprado, dónde hemos vendido o de quién hemos recibido dinero. Todo está completamente controlado. Y todo esto, pensémoslo, no es otra cosa más que acercarnos a ese esquema de un mundo sin dinero físico, tal y como lo presentó hace miles de años Apocalipsis capítulo 13. Para finalizar, dos datos más que nos muestran el nuevo aspecto que el mundo está cobrando. Estados Unidos. Los principales ataques políticos del gobierno de este país siempre van dirigidos hacia tres naciones: Irán, Rusia y China. ¿Por qué? ¿Porque son países demoníacos que quieren acabar con nuestras libertades? No, todo tiene que ver con dinero. Porque son
los países más poderosos de aquellos países que no siguen las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Obviamente, entre ellos ya comercian con oro, así que ellos sin lugar a dudas se van a librar de la caída del sistema del dólar. Y también observémoslo con atención, porque seguramente alrededor de ellos se formarán algunos de los bloques de poder del nuevo orden mundial que impulsará al anticristo. Finalicemos con un dato mundial. La revisión de conflictos pasados debe hacernos meditar en cuánto influye la economía en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, Saddam Hussein quiso comerciar petróleo en euros y no en dólares. El resultado, muere y se invade su país, Irak. Por otro lado, el dictador Muammar Gaddafi empezó a intentar comerciar petróleo en euros y no en dólares. ¿Cuál fue el resultado? Una revolución aparentemente libre que terminó con su caída y con su muerte. Preparémonos, se acerca ya el nuevo orden mundial.